Sean ustedes bienvenidos al programa Derecho Familiar, que como siempre traemos para ustedes los conocimientos de vanguardia con los personajes y los intelectuales más preparados en nuestro país, y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe quien actualmente tiene el honroso cargo de ser defensor de los derechos universitarios de quienes formamos parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ulises Carmona Tinoco, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, el tema, como ustedes lo vieron ya en la televisión, es muy importante, considerando que estamos en un giro de 180 grados de la tradición jurídica en derecho constitucional, en derechos de la familia, porque evidentemente que los tratados internacionales, el contenido de los nuevos preceptos constitucionales que le dan sentido a esta materia de los derechos humanos, donde Ulises Carmona, Jorge Carpizo, precursor de esta materia, Héctor Fix Zamudio, Héctor Fix Fierro, distinguidos nombres y personalidades, Salvador Valencia Carmona, personas, Leoncio Lara, Rosa María Álvarez, personas que honran realmente a la cátedra, a la investigación, y que, como en el caso concreto hoy del doctor Ulises Carmona, él ha recogido esta estafeta y la lleva con toda dignidad en la organización de la Universidad Nacional actual, porque, como les decía, él es quien hoy representa y tiene a su cargo esa honrosa responsabilidad de ser defensor de los derechos universitarios de quienes formamos parte de la comunidad universitaria. Le doy la más cordial bienvenida y, Ulises, yo te preguntaría, para hacer un marco de referencia para la distinguida teleaudiencia, ¿cuáles son los antecedentes? ¿De qué manera podemos involucrar a quien nos ve a que se metan en este programa, quitándole tecnicismos y esas cuestiones que a veces no se entienden, de qué son los derechos humanos? Perdonas de que hables, porque algunos de tus propios colegas, constitucionalistas, amparistas, de la vieja escuela, no aceptan fácilmente este cambio y dicen, no, si los derechos humanos son garantías. Pero creo que ahora, para que no quede duda, debemos dejar muy claro para la distinguida teleaudiencia que unos son los derechos humanos y otros son, ahora, las garantías que permiten que esos derechos humanos sean efectivos. Así es. Bien, los derechos humanos son todos aquellos derechos que tiene o de que es titular una persona por el solo hecho de ser humano. Son una serie de derechos, yo les llamo los básicos entre los básicos, que buscan sobre todo la dignidad o la protección de la dignidad humana, que es ese mínimo irreductible que nos distingue como seres humanos de otras especies y que nos hace formar parte de este género humano, ¿no? Por el solo hecho de ser personas, ya tenemos un valor en sí mismo, ya tenemos y somos titulares de muchos derechos, y estos, entre los básicos, son los llamados derechos humanos. Muy bien, eso es muy importante, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho, nos hacen el honor de recibirnos en su hogar para hablar de lo mismo. Entonces, bien decía el doctor Ulises Carmona, estos derechos son algo inherente a la persona, nace con ellos, e incluso se va a morir, y muchos de ellos van a tener que seguirse respetando porque son de ese ser humano que ahora ya no está, pero que fue el titular de esos derechos. Entonces, México, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no quedarse atrás en esto, planteó una serie de modificaciones fundamentales para darle un contenido a estos derechos humanos. Y así como tú bien lo recuerdas, lo sabes mejor que yo, se modificaron los artículos primero, el tercero, el 11, el 15, el 18,
el 29 con ese nuevo primer párrafo tan importante, el 33, el 89, el 97, el 102, el 105, que de alguna manera tienen este enfoque de los derechos humanos. Pero en el programa, y lo que a nosotros específicamente nos importa, es esta vinculación con el derecho familiar. Por ejemplo, este primer artículo constitucional que ya no habla de garantías, sino de estos derechos humanos, la gente que nos ve, ¿cómo podría entenderlos mejor o cómo les puede dar una aplicación más correcta? Bueno, en efecto nuestro país tenía una tradición de prácticamente un siglo, llamándoles a los derechos básicos de la persona, a estos derechos fundamentales, llamándoles garantías individuales. Así se denominaba el título primero, capítulo primero de la Constitución, conocido como la parte dogmática. Sin embargo, sobre todo a partir de la segunda posguerra, que se genera este movimiento de derecho internacional de los derechos humanos, esta última denominación comienza a difundirse prácticamente en todo el mundo. Y la relación que hay entre los derechos humanos y lo que se conocía como garantías individuales es una relación de género-especie. Entonces, los derechos humanos son el género, una de sus especies, aquellos derechos humanos plasmados en la Constitución. Entonces, lo que conocíamos como garantías individuales, pues no son otra cosa más que derechos humanos que estaban expresados en nuestra Carta Magna. Esto es algo importante que hay que señalar. Muy importante. Porque otra de las fuentes de los derechos, otra de las especies, son los que están previstos en los compromisos internacionales que ha adquirido México al ratificar tratados internacionales. Lo que sucede con esta importante reforma que usted señala, doctor, es que ahora se utiliza la nomenclatura más difundida, más moderna, que es llamar a estos derechos derechos humanos, ¿no? En eso consiste prácticamente el cambio pues conceptual con relación a un concepto que ya tenía, como decía yo, prácticamente un siglo en nuestro país. Lo que ha sido muy difícil, Ulises, porque la tradición es fuerte, incluso para venir a cerrar ese círculo, aunque no vamos a hablar de él ahora, es la nueva ley de amparo, que precisamente le viene a dar todavía más contenido y tenemos que aceptar, la Corte, afortunadamente la nuestra, es señera, es de vanguardia en esto y ha aceptado inclusive todas estas cuestiones que también son muy criticables por ciertos sectores que dicen cómo va a ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México se someta a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no es tanto que se someta, sino son los convenios, están suscritos por el gobierno, ratificados por el Senado, y la gente debe saber que esto es derecho positivo vigente, por abajo de nuestra Constitución, pero evidentemente que son derechos muy importantes. Entonces, dentro de eso, Ulises, en la familia, que es para nosotros fundamental, todo esto sería estéril, sería absurdo hacer todas estas normas, estas reformas, estos planes de gobierno, las políticas públicas, si no tuvieran como principal destinatario a la familia. Afortunadamente, la reforma, esta de la que estamos hablando, inclusive, como bien lo sabes tú, en 74 el constituyente creó aquel cuarto constitucional donde ya entró la obligación de proteger el desarrollo y organización de la familia. Y esto se ha ido enriqueciendo. Entonces, si quisieras tú hacer alguna referencia a ese primer precepto, el cuarto, cuando se reforma, para después ir al 29, que ratifica esto, ¿no? Bueno, eso es, en efecto, es muy importante. Lo que sucedió en nuestro país, un poco para cerrar el tema de la diferencia entre derechos y garantías, es que se les desconocía carácter normativo a los derechos. A los derechos humanos. A los derechos humanos. Sin embargo, esto era desconocer que México desde la década de los 80 ha venido adquiriendo estos compromisos
con normas que se incorporan al orden jurídico mexicano. Son normas mexicanas de fuente internacional, pero forman parte del orden jurídico mexicano. En y 80. Así es, empieza México a ratificar en la década de los 80 los principales tratados y ha venido ratificando, y es uno de los países que tiene más compromisos en la materia. En la actualidad, todos estos derechos están en la cúspide del ordenamiento. Los derechos humanos, sean de fuente constitucional, sean de los tratados en virtud del artículo primero, están en esa cúspide. Y ahora, esto es muy importante en efecto y tiene un impacto directo con la situación jurídica, los derechos tanto de los miembros como de la familia en sí misma. A partir y recordando alguna de sus clases, maestro, pues me di a la tarea de buscar, hacer una búsqueda sobre las distintas normas que pudieran tener vinculación con estos temas. Y me encontré con algo que podríamos denominar, a lo mejor esto podría ser incluso una primicia, si no es que alguien ya lo señaló, que existe un derecho familiar internacional de los derechos humanos, que serían una serie de normas que protegen desde el ámbito internacional, de fuente internacional, incorporadas a nuestro ordenamiento, que tienen por objeto la protección de la familia. Y en efecto, con el artículo primero, estando estos derechos ahora en la cúspide del ordenamiento mexicano, y reafirmado esto a través de decisiones muy importantes de la Suprema Corte, podemos decir que tenemos un marco reforzado de protección de los derechos, no solo de la familia en sí misma, sino de los integrantes de la familia como tales. No, pues es importantísimo, porque además rescato esa expresión tuya, este derecho familiar internacional que reafirma los derechos humanos. Es tan importante que evidentemente la Suprema Corte, y lo vemos en sus resoluciones de la primera sala y del Pleno, un porcentaje muy elevado son de cuestiones relacionadas con la familia. ¿Por qué? Porque es lo más importante que tenemos. Y si estamos en esa tesitura, si estamos avanzando a esta nueva protección de la familia, por ejemplo, antes de ir a un corte, lo más lo dejo señalado para retomarlo al regresar, y si no, tú me corriges, hasta antes de agregar el nuevo primer párrafo o segundo párrafo al 29 constitucional, la Constitución nuestra no, a lo mejor voy a decir una cosa muy grave, pero la sostengo, no protegía la vida. La Constitución no hablaba de proteger la vida. Es hasta el 29, el nuevo, esta reforma que dice tal y tal, que no se suspenderá tal, y la vida. Pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, como ustedes ya lo escucharon, y si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el privilegio de que nos acompañe quien actualmente se desempeña como el defensor de los derechos universitarios de la UNAM, el doctor Ulises Carmona Tinoco, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado en sus materias específicas de Constitucional de Derechos Humanos. Antes del corte, señalamos para ustedes algo que vamos a regresar con el doctor Ulises Carmona, que es muy importante. En esta reforma de los artículos que mencionamos antes, el primero, el tercero, el 11, el 18, que el 18 es una piedra en el zapato y lo vamos a tocar cuando se dice que ahora de los 12 a los 18 hay una responsabilidad penal
Este es gravísimo porque el artículo primero de la Convención de los Derechos de la Niñez dice que se es menor hasta antes de los 18, excepto que se cambie la edad penal, no la mayoría de edad. Esto es muy importante porque cuando ya hay una mayoría de edad penal, el sujeto puede ser imputable y en consecuencia culpable si comete un delito, pero eso lo vamos a dejar un poco más adelante. Ulises, vamos a hablar sobre esta reforma. Tú, trátala como tú creas más conveniente, si volvemos al cuarto, si nos vamos directo al 29, porque todo lo que dices es muy interesante. Pues muchas gracias. Bueno, sobre el tema del artículo 29, en la afirmación que usted hace, que no existía una protección expresa a la vida en la Constitución, pues tiene razón. Lo que sucede en nuestro país es que en algún momento podríamos haber interpretado de alguna forma, o la Suprema Corte en algunas decisiones derivaba implícitamente el derecho, pero no explícitamente, de la conjugación de diversos preceptos, pero es muy complicado hacerlo así. Ahora, en efecto, a partir de la reforma, en el artículo 29, se señalan, digamos, se pone a tono nuestra Constitución con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se establece un catálogo de derechos que en ninguna circunstancia, bajo ninguna condición o pretexto, pueden ser suspendidos. Ese artículo establece que en casos de alguna emergencia, catástrofe, alguna situación... O suspensión de garantías. Así es, que amerite tomar medidas drásticas, se podrán, digamos, suspender temporalmente algunos derechos. Pero hay algunos que son los insuspendibles en ninguna circunstancia. Y esos son el catálogo de derechos que están previstos en el artículo 29, entre ellos, en efecto, la vida, pero también la protección a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo ningún pretexto, en ninguna circunstancia, así sea peligro, etcétera, estos derechos pueden ser suspendidos en forma alguna, ¿no? Entonces, ahora, en efecto, del artículo 29 podríamos derivar que expresamente hay un reconocimiento a la protección a la vida en nuestra Constitución. Ahora, Ulises, tú recuerdas, inclusive fue muy polémico, y finalmente es una resolución de la Corte, cuando se planteó por el gobierno del Distrito Federal la posibilidad de despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas del embarazo. La Corte finalmente fue una historia impresionante. Fueron litros de tinta, toneladas de papel, para finalmente llegar a lo que la Corte resolvió, que además hay que ponerlo en su justa dimensión. La Corte no legalizó el aborto. La Corte dijo que esas reformas al Código Penal del Distrito Federal no eran inconstitucionales. Eso es muy importante. En la terminología jurídica, decir las cosas como son y por su nombre, porque si no, bueno, pues se hacen imputaciones que no se pueden sostener. Pero ahora voy a esto como una reflexión. Con el nuevo 29, en esa misma hipótesis, no sería violatorio de la Constitución, del derecho humano fundamental del nuevo 29, con la explicación clara que has dado, no se estaría violando ese derecho humano fundamental si ahorita se dijera, se permite el aborto hasta antes de las 12 semanas. Bueno, es una pregunta muy interesante, polémica sin duda, por lo siguiente. Si nosotros vamos a los tratados internacionales, la Convención Americana en su artículo 4, sin duda alguna señala la protección a la vida. Claro, la protección a la vida involucra muchos aspectos. Uno de ellos es el tema de aborto, otro es el tema seno materno, ¿no? De eutanasia, por ejemplo, también pasa por ese derecho. O la pena de muerte. La pena de muerte, la prohibición de ejecuciones sumarias. Bueno, pues déjame hacerte un breviario cultural que a la gente le va a resultar muy interesante. Yo acabo de estar hace unas semanas
en Cuba, participé en la 7ª Conferencia Internacional de Derecho Familiar, recibí un reconocimiento importante de los juristas cubanos, hice un trabajo de aplicar el método comparativo a las normas del Código Penal del Distrito Federal relacionadas con la familia, con las del cubano. Y voy a esto, en Cuba, la pederastia, el delito, se castiga con una pena de 15 a 30 años de cárcel o pena de muerte por fusilamiento. Que son palabras mayores, claro, grave. Claro. A propósito de lo que decías, porque ahora este 29, afortunadamente ya de la Constitución se quitó aquella frase de que por traición a la patria te podía ser acreedor a la pena de muerte. Y decían, no se aplica. Bueno, pero está. Así es. Perdón, síguele, por favor. Y de hecho, en efecto, sobre ese tema, señalo lo siguiente. La propia Convención Americana, cuando afirma el derecho a la vida, señala que en los países, en lo general, y esa es la frase, digamos, que un poco resuelve esto, o lo aclara, dice, en lo general, a partir de la concepción. O sea, la propia convención abre la posibilidad, señala un rumbo, eso sí, el seno materno. Señala un rumbo, pero también abre la posibilidad a que, dependiendo en el Estado, por supuesto, a partir de leyes democráticas y una discusión seria sobre el tema, se pueda a lo mejor tomar decisiones sobre legalización del aborto sin que ello implique que se está violando el derecho a la vida consagrado ya en la Constitución, ya en la Convención Americana. O sea, esto es muy importante dejarlo en claro. La Convención señala por lo general, pero los estados siempre hay una posibilidad de que puedan tomar otro camino y otras decisiones, claro que surjan, insisto, de una discusión democrática e informada del tema. Muy importante, Ulises, porque lo que estamos tratando de transmitir a la distinguida teleaudiencia es la importancia que tiene los derechos humanos, como bien lo acabas de aclarar. Yo inclusive a veces exagero y digo son derechos humanos fundamentales. Y tú bien decías otra frase que me hace muy completa, que son los derechos de los derechos, que es la esencia, ¿no? Y que los autores de libros, los juristas de vieja tradición, deben modernizarse, deben aceptar que en realidad esto ha sido básico, inclusive si vamos a la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, los derechos humanos, bueno, desde entonces ya venían cuestiones que finalmente en 1917, cuando nosotros hablamos de garantías, yo tengo la impresión, y creo que por ahí irá, te voy a preguntar esto que es muy importante, podríamos, Ulises, comparar en lo que el legislador de 1917 hizo en su momento, porque fuimos la primera constitución en el mundo que le dimos ese rango a las garantías sociales, antes que la constitución de Weimar de 1919. Que no se sepa o que no se diga, bueno, pues eso no quiere decir que no haya sido así. Incluso, yo lo he reiterado en diferentes foros, fuimos el primer país del mundo que pusimos en vigor, formal, legislativo, la primera ley sobre relaciones familiares de 1917, que incluso entró en vigor antes que la propia Constitución. Esto es un dato importante, porque la Constitución de 17, para efectos de legitimar a quien era entonces el encargado del titular del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, entró en vigor el 5 de febrero para las elecciones, pero formalmente es hasta el 1 de mayo cuando entra en plena vigencia. Y la ley sobre relaciones familiares es del 9 de abril de ese mismo año. Entonces, es importante porque el derecho familiar ha tenido tal evolución que te debo de poner al día, seguramente que estarás, pero ya en México, ahorita, 10 estados de la República y próximamente Durango será el 11º, con legislación familiar
separada del Código Civil, que es muy importante. Y ahí viene lo tuyo. Esta perspectiva del derecho familiar internacional, que es tu creación, es tu momento, tú lo has dicho y así queda registrado, vamos a hacer el seguimiento, porque tiene tal contenido que seguramente tú en algún otro programa podrás hablarnos sobre eso. Pero a lo que voy es a esto. Históricamente, tú como experto en esta materia, ¿podrías darle el valor histórico y jurídico a lo que se hizo en 1917 con esta reforma? ¿Tendrá esa proyección? Yo, que soy un neófito en tu materia, lo veo así, pero bueno, pues cuando uno no sabe mucho allí se atreve a decir cosas. Pero en el caso específico, estos artículos, el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, este es un giro de 180 grados, pero es una trascendencia que ahí tenemos todavía los maestros que se resisten. Yo he invitado 2 o 3 distinguidos juristas que finalmente me han dicho, maestro, pues no vamos al programa porque pues usted insiste en esta cuestión de los derechos humanos fundamentales y en realidad son garantías. Entonces digo, bueno, pues yo creo que mejor ahí tú te quedas con esa conclusión, pero yo creo y digo, él es el experto, yo no le digo, pues estás equivocado. Pero, ¿cuál es tu opinión del impacto histórico? Y todavía no hemos visto todo el desarrollo de esta reforma, ¿o ya? No, de hecho estamos en esa etapa donde está empezando a irradiar, por así decirlo, todo su potencial, ¿no? Tiene muchísimo potencial. En efecto, yo coincido con esa afirmación. Para algunos ha sido un cambio, le llaman copernicano, para otros ha sido un cambio de 180 grados, otros un cambio de paradigma, o sea, prácticamente una nueva realidad normativa. Es una nueva realidad. Y además la Corte lo ha hecho en forma brillante, ¿no? Sí, de hecho, no se podría explicar esa reforma sin ahora el motor constante que nos brinda criterios, que es la inauguración de esta 10ª época de la Suprema Corte. Desde 1917, como usted lo señala, con ese catálogo tan importante, heredero del 57, hay que señalarlo, de alguna manera nuestro país había hecho a ese catálogo 92 reformas, alrededor de 92 reformas en lo que iba del siglo. Pero pues coronamos prácticamente el inicio de la segunda década del siglo XXI con esta gran reforma que en efecto es un cambio, es un antes y un después en esta materia, ¿no? Y yo espero que pues los destinatarios, finalmente, que es la población, en este caso específico la familia, etcétera, sus integrantes, empiecen a sentir los beneficios de este cambio tan importante que nos dio el constituyente y que ahora está impulsando la propia Suprema Corte, los juzgadores en general del país. Bueno, fíjate que yo, en el privilegio que tuve hace algunos meses, que desempeñé el cargo de senador de la República por el partido Movimiento Ciudadano, en un lapso de 6 meses presenté 17 iniciativas y 3 acuerdos aprobados por unanimidad por la Comisión Permanente, pero uno de ellos, una de las iniciativas, está muy vinculada a esto y no es tanto que esté de moda, pero tu opinión sería muy importante en esta materia. Yo propuse un proyecto que está actualmente en estudio para crear un código familiar federal y un código familiar de procedimientos familiares federal antes que esta novedad del Código Penal único que dicen y del Código de Procedimientos Penales único también. ¿Qué es más importante? ¿Proteger a un ciudadano o darle las cuestiones penales, etcétera, con un Código Penal Federal o la familia? ¿Hasta dónde debemos seguir
como ocurre en este momento, Ulises, con 22 códigos civiles de 22 entidades diferentes que regulan el matrimonio, por decir algo, de manera distinta. 10 códigos familiares, Zacatecas, primero Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Durango próximamente, de manera diferente también el matrimonio. Y si estos 32 no fuera suficiente, la cereza del pastel es el Código Civil Federal, que yo confieso públicamente, no sé para qué sirve. Y te digo por qué, porque hace muy poco, en la actual legislatura, vi que quitaron del Código Civil Federal como una gran aportación los esponsales. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el Código Civil Federal tiene 50 causales para divorciarse. El del Distrito Federal no tiene ninguna. ¿Podría alguien en el Distrito Federal invocar el Código Civil Federal, acusar a su cónyuge de adulterio y ir a un juez civil federal para que le diera entrada a la demanda, le notifique, se declare competente y hacer ese trámite? Como que esto para otro, ya verás, te estoy diciendo todos los programas en los que vas a venir, porque está la materia y tú eres la autoridad en esto para darnos esa luz. Pero el Código Familiar Federal está basado en esta reforma constitucional. Estos nuevos derechos familiares están en la Constitución, que bien los llamas tú derechos con una gran calificación, pero no tendremos las familias en el país características que nos permitieran tener una legislación familiar federal. Yo creo que es una necesidad y está plenamente justificado. Jurídicamente. Aquí está el fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos humanos están asentados sobre una base muy particular, que es la igualdad y la no discriminación, que son complementarias. ¿A qué voy con esto? ¿La inclinación sexual? Exactamente. El tema es que aquí, si se empiezan a dejar correr, como ha sido durante mucho tiempo, normatividades a veces tan diversas, podría estarse incluso generando una especie de desigualdad normativa que es incompatible con los derechos humanos. En una materia yo creo que tan sensible, tan importante, tan básica como la familia, me parece que ya están dadas las condiciones para arribar a una normatividad única que garantice en todo el país, en esos casos, la igualdad más igual posible, si se me permite la expresión. Sí, es una valga la redundancia, porque sí es importantísimo, ¿no? Yo creo que sí es una muy buena idea en ese sentido y que están las bases para ello. Porque si llegamos al ejemplo, yo no conocía eso, ahorita que me señala el ejemplo de la diferencia radical entre una normatividad local y la normatividad federal, pues sí dice uno, bueno, ahí no puede ser que haya una asimetría tan grande. ¿Dónde queda el tema básico de los derechos, que es la igualdad? La igualdad. Bueno, eso es muy importante. Voy a ir a un corte y regresamos con Ulises, porque el tema es fundamental. No le cambie, estamos hablando de los derechos humanos fundamentales y su situación actual con el derecho familiar.
Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de los derechos humanos fundamentales vinculados con el derecho familiar. Tenemos como distinguido invitado al doctor Ulises Carmona Tinoco, quien es además el defensor de los derechos universitarios de nuestra máxima casa de estudios, además de ser profesor de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado y en la licenciatura. Y además, bueno, él no lo ha dicho, pero yo me lleno de un gran regocijo y satisfacción decirles que en el pasado, en su formación de licenciatura, fue uno de mis más brillantes alumnos y que hoy, bueno, pues aquí es un privilegio tenerlo. Vamos a seguir con ese tema, Ulises, porque es muy importante. Dentro de esta cuestión de el derecho familiar, ya señalamos lo de esa posibilidad del Código Familiar Federal, que tiene precisamente esa variedad y esa igualdad. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, en el Código Familiar Federal damos un concepto que dice que el matrimonio es la unión jurídica solemne de dos personas del mismo o diferente sexo. No hacemos lo que hizo el Código Civil del DF, que nos metió en una historia de fantasía, porque el 146 del DF dice, el matrimonio es la unión libre de dos personas. Dos personas, bueno, pues pudieron haber hecho esto una redacción más adecuada. Pero yendo al principio que tú señalaste de la igualdad, es que se señala que ese es el matrimonio. Y en los procedimientos familiares federales se establece un principio básico. En derecho familiar, si tú una demanda no la contestas, se tiene por contestada en sentido negativo para proteger a la familia. Diferente al mercantil, al de que si no callas, como no contestaste, entonces quiere decir que estás confeso. Pero ese será un tema para otro programa. Yo quisiera, Ulises, que tocáramos uno que ha sido muy polémico, que por aquí han desfilado distinguidos juristas, para que habláramos un poco sobre, si quieres, tratados internacionales en esta materia de derecho familiar, de sustracción de menores, de cobro de pensiones alimenticias, de cosas que yo, por ejercicio profesional, he tenido a veces más facilidad de que se pueda hacer efectiva una pensión alimenticia en el extranjero que en los tribunales de México, ¿no? En ese sentido, los convenios que tenemos, ¿cuáles crees tú que podrían ser, que la gente debe conocer, que los jueces de primera instancia, incluso los de segunda o los federales, deberían de tener y aplicar, como la Convención de los Derechos de la Niñez, ¿no? Bueno, ahora el marco que tenemos gracias a esta reforma que hemos venido comentando, pues obliga, sumando algunas decisiones muy importantes de la Corte, a que los jueces... ¿De la Corte nuestra o la interamericana? De hecho, de ambas. Okay. Pero en este momento me refiero a la nuestra, porque señala de manera muy concreta que ahora los jueces tienen no solo el poder, sino el deber, conforme al artículo 1, de tomar en cuenta, de aplicar, en los casos en que aplican el derecho ordinario, etcétera, los casos de los que son competentes, tienen que aplicar ahora el derecho a la luz de la Constitución, los tratados y la jurisprudencia interna e internacional que resulte, por supuesto, aplicable al caso concreto. Entonces, este famoso silogismo judicial que durante mucho tiempo señaló que tenía una premisa mayor, que era la norma, una premisa menor, los hechos, y la conclusión, ahora se convierte en una especie de fórmula, esta premisa mayor, porque es la norma que tienen que aplicar, la norma concreta, pero a la luz de la Constitución, las normas de derechos humanos de los tratados y la jurisprudencia interna e internacional. Eso es un cambio muy importante que permite ahora a los jueces no solo
aplicar el derecho vigente, sino también de los tratados. de los tratados. Ahora, aquí, Ulises, llegas a un punto muy controvertido y que tu opinión será muy importante. Control de la convencionalidad y el difuso. Yo he dicho en este programa que tratar de ser muy simple, este control de la convencionalidad se refiere a que observemos esos convenios que hemos celebrado para que se puedan aplicar. Porque a veces la terminología hace que la dejes así, el control de la convencionalidad y difuso de la Constitución. Y el juez que está en el municipio de San Luis Río Colorado dice, yo esto no lo voy a aplicar. Hoy es jurídico. ¿Qué hay que hacer o qué hay que decir? Porque la voz autorizada tuya es importantísima, porque a veces la gente cuando no sabe, inventa. Pues yo creo que aquí debo señalar algo que he tenido oportunidad de decir en algunas participaciones en congresos, etc. La reforma constitucional, con todo y aspectos muy positivos que trajo, para entenderlo muy bien, es para los juristas como una especie de aparato muy sofisticado, lleno de botones y de opciones, y cuando uno busca en la caja donde venía este aparato, no encuentra el instructivo. Esto es un poco lo que ha sucedido con la reforma. Ajá. Sí, vienen cuestiones como interpretación conforme, principio pro persona, y ahora sumadas a las decisiones de la Corte Interamericana con relación a nuestro país y de la Suprema Corte, ahora el llamado control de convencionalidad y el control de constitucionalidad difusos, que significa que los jueces de cualquier nivel o rango, desde el juez de primera instancia, juez magistrado, segunda instancia, etcétera, tienen que, a la hora de aplicar las disposiciones, primero, si encuentran ellos una asimetría con normas de derechos humanos, tienen que buscar vía interpretación hacerlas compatibles con la Constitución y con los derechos humanos en general, incluyendo, por supuesto, los tratados. Como segundo paso, tienen que aplicar, en aquellos casos en que sea susceptible, el famoso principio pro persona. Entonces, utilizar... ¿En qué consiste para que la distinguida de la audiencia sepa bien? Cuando una norma es susceptible de interpretación, puede adquirir varios sentidos. Entonces, si la entiendo así, puede llegar hasta aquí. Si la entiendo de esta forma, así es el lenguaje en general. Okay. Entonces, el principio pro persona en una de sus modalidades dice, de todos los sentidos que te dé la norma, debes de elegir aquel que sea más favorable a la persona. Pero también este principio sirve... ¿Ese sería un poco indubio pro reo? Es podría ser una modalidad, ¿no? Más bien el indubio pro reo podría ser una modalidad del pro persona, que sería como el género. Que el beneficia, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, en otras circunstancias, si hay dos normas que chocan, ¿sí? Lo que conocemos como antinomias, ¿no? Pero que una dice negro y otra dice blanco, entonces el principio pro persona permite utilizar la que sea más favorable o la que sea menos restrictiva, según sea el caso. Entonces es un principio muy importante. Pero ahora los jueces no solo deben utilizar la interpretación conforme, el principio pro persona, y si aún así la norma sigue siendo incompatible con las normas de derechos humanos, entonces si son jueces ordinarios, digamos, pueden, en virtud del control de convencionalidad y constitucionalidad, desaplicar la norma, preferir la norma de derechos humanos que tienen rango superior. Ahora, ya les tocará a las instancias de justicia constitucional, la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los jueces de distrito, etcétera, en atribuciones de control constitucional, declarar inconstitucional esa norma. Los jueces solo pueden llegar hasta desaplicarla, pero no declararla inconstitucional. Correcto. Entonces, esas son un poco unas modalidades un tanto técnicas, pero lo que implica es que ahora los jueces
tienen que desayunar, comer y cenar con la Constitución, con los derechos humanos también previstos en los tratados. Y ahora con la nueva ley de amparo. Además. Bueno, pues yo creo que es muy importante, como les dije al principio, que hayamos tenido la fortuna que nos acompañe el doctor Ulises Carmona Tinoco, porque ustedes lo han escuchado. Yo le pediría, antes de irnos todavía, que nos dijera, que les haga algunas sugerencias, algunas conclusiones a quienes nos escuchan, para que mejor aprovechen estas reformas, para que le den más valor a quienes son abogados, a quienes son jueces, a quienes no poseen la ciencia del derecho, porque estamos en una tesitura muy importante, es un parteaguas para el país fundamental antes y después de esta reforma. Entonces, ¿qué podemos sugerir a la distinguida audiencia que nos escucha, que nos ve, para que esta situación de los derechos humanos vinculados al derecho familiar sea siempre en beneficio de la familia? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, yo voy a recordar una frase que me decía un gran maestro durante mis estudios de licenciatura y que nos decía que quien ignora un derecho vive a la sombra de un derecho. Pues sí. Y ese fue usted. Entonces, la mayor sugerencia que puedo dar es conocer los tratados. Ahora están accesibles, afortunadamente, en la Internet. La Suprema Corte misma ha hecho un gran esfuerzo de difusión. Hay unos 7 tomos de la más reciente compilación de estos instrumentos internacionales, y lo principal es compenetrarse de ellos, leerlos y tener presente que ya son normas mexicanas de fuente internacional. Pero si no se leen, no se conocen, difícilmente se pueden exigir, ¿no? Entonces, estamos ya como académico, en mi parte estoy ahora dando una enorme cantidad de cursos o participando en actividades, pues dando a conocer la técnica ahora de aplicación de los tratados, porque también los tratados, al ser aplicados, son susceptibles de interpretación. Claro. Entonces hay una serie de pautas, de técnicas para realizar este trabajo de manera adecuada, ¿no? Bueno, eso es importantísimo porque ya está la reforma, ahora hay que conocerla para poderla aplicar. Yo le decía recientemente en un programa que hice con el magistrado Francisco Javier Salgado González, creo que ese es su nombre, hablamos sobre la nueva ley de amparo, y le preguntaba yo que si en realidad, dado que entró en vigor el 1 de abril del año 2013, de un día para otro, le preguntaba si en realidad creo que son más o menos 1.198 o 1.200 los servidores públicos de justicia federal, estaban preparados para esto, y me decía, no, estamos en lo que tú dices, haciendo cursos, difundiendo, enseñando, porque ha sido un cambio drástico. La nueva ley de amparo obligará a reescribir los libros, los programas de estudio de las facultades, a que los maestros ahora aprendan para que la puedan enseñar, la nueva ley de amparo, los nuevos supuestos, lo que ahora se está señalando, porque la tradición, esta suspensión provisional y todo lo demás, de lo que vamos a hablar un día, yo te voy a convocar específicamente para eso, porque ha sido muy importante este programa, lo que tú has señalado, lo que has dicho a la gente, y sobre todo porque es trascendente usar un lenguaje claro, liso, llano, sin términos rebuscados, para que ustedes allá en su hogar tengan el conocimiento preciso de lo que estamos tratando de hacerles llegar, estos nuevos derechos familiares ratificados en el 29, que desde 1974 formaban parte del cuarto constitucional, el derecho de la familia a organizarse, el derecho a la vivienda, a la salud de los niños, que son fundamentales, y por ello pensamos que en un momento dado una legislación familiar federal será fundamental para beneficio de los mexicanos. Si quisieras algo más decirle a la teleaudiencia, está a tu disposición.
No, Y pues yo simplemente le reitero mi agradecimiento, pues Ulises. agradecer la oportunidad de estar aquí y que esta reforma, tanto la constitucional como la de amparo, pues son más que puertos de llegada, puertos de salida. Esto apenas comienza. O sea, no es el fin, es el No, principio. es el inicio, es el inicio. Bueno, yo quisiera comprometerte con la distinguida teleaudiencia a que en un futuro muy próximo nos acompañes, porque es tan rica esta gama de los derechos humanos que, como bien dices, inicia, que vamos a tener para hablar de ella, por ejemplo, este tema que te decía yo, de la reforma al 18 constitucional, de los menores, que es gravísimo, porque finalmente la Corte tuvo que decir, con palabras más o menos de cortesía, vamos a dejar las cosas como están, porque no hay recursos, no hay con qué hacer la reforma, y este sistema que era tutelar y que lo cambiaron a garantista, pues no tenemos jueces juveniles, ministerios públicos juveniles, instalaciones juveniles, esto no se dio. Entonces creo que aquí habrá mucho que hacer. Muchas gracias, Ulises. Y a ustedes por recibirnos en su hogar, como siempre, recuerden que siempre con la mejor intención traemos a las personas más estudiosas, más representativas dentro del derecho familiar en el Foro Mexicano, y les agradezco su atención, que nos hayan recibido, y esperamos vernos en otra emisión de Derecho Familiar.